espacio vital, señora, y hoy día lo dedicamos a la salud mental. El doctor Humberto Castillo Martel es director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es médico psiquiatra y con él vamos a conversar acerca de algo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acaba de considerar que los videojuegos, la adicción a los videojuegos son un trastorno de salud mental. Doctor Castillo, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta, y a disposición para conversar sobre este tema tan relevante, ¿no? Interesante, exactamente. Tiene que ver con las adicciones y como todas las adicciones, entonces quisiéramos que nos empiece definiendo qué cosa es una adicción, cuáles son los criterios que se usan para que se diga que un ser humano sufre de una adicción. Sí, las adicciones son trastornos mentales, trastornos del comportamiento en los que las personas solamente pueden tener, digamos, un alto nivel de satisfacción es con el consumo de alguna sustancia o con alguna práctica adictiva, en este caso los videojuegos, y el alejamiento de ellos produce un sufrimiento intenso, una angustia muy grande, ¿no?, que les hace volver a tener esta práctica y de la cual es muy difícil escapar. Y prácticamente van organizando su vida en torno a esta experiencia adictiva, ya sea a una sustancia o a una práctica, como en este caso los videojuegos. Muy bien, entonces son dos elementos que hemos escuchado. Uno, de que hay algo que les provoca mucha satisfacción. Un algo. Puede ser el juego, el videojuego, puede ser la cocaína, puede ser el alcohol, puede ser la nicotina. Hay un algo que les provoca una enorme satisfacción. Y nos ha dicho que hay sufrimiento cuando ese algo no existe. Cuando les falta ese algo, sufren y por lo tanto entonces organizan su vida alrededor de la consecución, tratar de conseguir ese algo para que se sientan felices. Por lo tanto, cambian sus rutinas, su vida, etcétera, cambia en ese afán de conseguir ese algo. Dada esa definición, ejemplos comunes de adicción, algunas de las que he mencionado, son a sustancias. ¿Puede también tenerse adicción, digamos, a situaciones de la vida? Por ejemplo, se habla de que hay personas que puedan estar adictas al sexo. ¿Eso existe? Sí, también, doctor. Lo que pasa es que cada vez hay más evidencia de que esto se produce al alterarse un sistema que tenemos los seres humanos. O sea, los seres humanos estamos equipados con un sistema de gratificación, de recompensa frente a las diferentes actividades que hacemos o de frente a las diferentes sustancias que consumimos, los alimentos, por ejemplo. Entonces, cuando uno come algo, siente placer, satisfacción. Cuando uno lee un libro, cuando uno conversa con alguien, cuando uno conoce algo nuevo, todo le genera algún nivel de gratificación, de satisfacción, que en términos bioquímicos se expresa con una secreción o una liberación de una sustancia que se llama dopamina. Y entonces esto es como un gratificante. Y eso nos lleva a que este tipo de prácticas o de sustancias que consumimos, que generalmente son buenas para la vida, tendamos a repetirla una y otra vez y poder de esa forma, poder primero que vivir, sobrevivir y también desarrollar, expandirnos como individuos y como grupo. Este sistema a veces falla y sobre todo falla porque, digamos, hay sustancias que directamente van a liberar esta dopamina, esta sustancia entonces que nos gratifica, pero por decir a chorro. Entonces, por ejemplo, el consumo de cocaína puede producir una liberación fuerte de dopamina y eso genera esta sensación de bienestar, pero luego al agotarla hace que la persona también entre en una angustia por volver a experimentar. Y esta es la abstinencia. Sí. Este sistema falla.
Sí, Sí, por vamos a sustancias, las sí, sustancias. Pero sí, las sustancias, cocaína, nicotina, alimentos, claro, etcétera. Pero mi pregunta era, situaciones sí, que no sean ajá, sustancias, ¿pueden llevar a la adicción? Por sí, ejemplo, doctor, el ajá. juego. Sí, lo que se ha encontrado es que este sistema se daña, así como se daña por sustancias, también por algunas prácticas que empiezan a ser muy repetitivas, pero cuando ocurre también como predisponente situaciones de angustia, situaciones de vacío, en la que las personas lo llenan con alguna actividad. Puede ser esta el juego, puede ser esta el sexo, ¿no? Y que ya se van convirtiendo entonces en prácticas en las que no pueden evitar y es lo único que les llena, ¿no? Y esto se hace como un círculo vicioso y la persona, si lo único que le llena es esa actividad y si no tiene esa actividad le genera mucha angustia, mucho vacío que no lo puede soportar, que no Ujú. lo puede llenar con otras cosas y vuelve a esta práctica que a la larga puede tener un efecto destructivo. Entiendo. Perfecto. Le decía eso porque el juego, por ejemplo, en todo el mundo, ahora las apuestas están en su furor. Existen apuestas en todo lado, en el fútbol, en los deportes, y es como un run run que va. Y me pregunto si eso puede llevar a la adicción, al juego, a las personas. Sí, sí, lleva a una adicción porque son como emociones como muy intensas, ¿no? Ujú. Y a muchas de ellas de consecución rápida, o sea, lo que es así, digamos que es instantáneo, recompensa instantánea y fuerte, Correcto. Ujú. esas prácticas son las que son más proclives para hacerse adictivas. Exacto, exacto. Hay que tener mucho cuidado entonces a nuestros oyentes, les decimos con esto del juego, que parece facilito, apuesta por aquí, apuesta por allá, y en realidad puede llevar a una persona susceptible, y eso lo vamos a ver en el próximo segmento, quiénes son susceptibles a caer en adicciones. Doctor, hagamos una brevísima pausa. Videojuegos. Doctor Castillo, ¿por qué la OMS, qué criterios ha usado la OMS para decir de que los videojuegos son una enfermedad mental? La adicción a los videojuegos es una enfermedad mental. Sí, ahí es importante remarcar que el tema es la adicción, no necesariamente es la práctica de los videojuegos. O sea, los videojuegos es una práctica que Claro, cada la vez adicción. se va haciendo más común, más frecuente, pero el asunto es que esto puede pasar a una adicción. Y al pasar a una adicción es eso, que ya la persona, como lo decía usted, digamos, organiza su vida en torno a eso y sufre mucho, tiene mucha angustia al dejarlo, porque la condición previa para que ocurra una adicción es que las personas tienen una ansiedad muy fuerte, un vacío muy fuerte, una necesidad latente que queda generalmente desde la infancia, una necesidad que se tiene que satisfacer con algo muy fuerte, muy intenso, y es este vacío el que lo llenan las drogas o también en este caso algunas prácticas como las apuestas y los videojuegos, porque el videojuego lo que hace es que te da una satisfacción rápida, a veces con una acción menor, o sea, con mover algunos digamos algunos comandos, algunos controles, se proyecta una realidad ampliada, intensificada y parece que tuviera un logro muy grande. Claro. Entonces esa vivencia abrupta de éxito da una sensación como de placer que llena este vacío. En la persona que su vida está diversificada en muchos placeres pequeños, pero muchos, probablemente no pega a la adicción, pero sí en una persona que tiene grandes vacíos, grandes necesidades de Correcto. reconocimiento, grandes necesidades de ser Ujú. satisfechas, digamos, ¿no? Esa iba a ser mi siguiente pregunta y usted se ha adelantado y de repente hay otros factores, porque la pregunta que le iba a hacer es esta. ¿Qué factores son los factores que predisponen a una persona a una adicción? Y usted ya nos ha dicho uno, que es esa ansiedad que se trae muchas veces desde la niñez,
esa necesidad de llenar la vida con algo, y ese algo es eso que consiguen, que le da satisfacción. En este caso el videojuego, puede ser la nicotina, puede ser el alcohol, puede ser la cocaína, las apuestas, etcétera. ¿Qué otros factores predisponen a una persona, doctor, a sufrir de una adicción? Sí, también son otro tipo de trastornos, como la depresión, como diversas formas de ansiedad, como los trastornos de personalidad. No, un problema que está generalmente detrás es el problema de los vínculos. Cuando no se hace un buen vínculo con los cuidadores primarios, con la madre, queda una sensación de inseguridad, de inestabilidad, ¿no? Y esa sensación de inseguridad, esa sensación a veces de la persona de desaparecer, de perder el sentido de la vida, se busca atenuar, minimizar con el uso de sustancias o con algunas prácticas en las que la persona prácticamente se siente como atrapada y como que se mete en una burbuja y se llena en esa actividad, y cuando sale de esa burbuja, ahí es donde siente el gran vacío, la gran ausencia. El sufrimiento, ¿no? El sufrimiento. Sí. Ahora, ¿se puede hablar, doctor, de una personalidad adictiva, una personalidad que sea, digamos, tendiente a la adicción desde la niñez? ¿Los padres pueden reconocer eso en sus niños o niñas? Digamos, hay como rasgos, hay como condiciones predisponentes, ¿no? Y sí, lo que se empieza a manifestar tempranamente es este tema de buscar experiencias, emociones más intensas, ¿no? Esta búsqueda de lo intenso es sugerente de que hay un vacío por llenar, ¿no? Denos ejemplos puntuales de eso que usted acaba de mencionar, que pueden darse en la niñez, para que nuestros oyentes, papás y mamás, puedan ver si eso lo puedan tener sus hijos. Ya, por ejemplo, el tema, incluso mira, ahora este tema de esta predisposición fuerte al consumo de chocolates, de dulces, de la persona de llevar como a un consumo excesivo de algo, ¿no? Estos consumos excesivos, estas prácticas muy repetitivas, eso ya nos va marcando una pauta de que hay algo por ahí, ¿no? Y lo que sí siempre hay que estar explorando es, digamos, si los niños tienen estas ansias de estas búsquedas ansiosas puede ser de cualquier cosa, de juegos, de comida, de afecto. El afecto es sobre todo clave, digamos, porque finalmente lo que está de fondo es esta falta de afecto o estos vacíos por el afecto materno-paterno, ¿no? Qué interesante. O sea, el niño desde muy temprano puede, esos excesos en búsqueda de algo, usted nos dice que pueda indicar pues esto, ¿no? De que cuando crezcan puedan, digamos, ser víctimas de algún tipo de adicción. Doctor, vamos a pedirle a nuestros oyentes que nos llamen. Señora, ¿tiene usted interés en hacer una pregunta al doctor Castillo sobre este tema de las adicciones? Por favor, llámenos. 212-4100, 212-7165 están disponibles para que el doctor Castillo le pueda contestar brevemente antes de ir a la pausa. 212-4100, 212-7165. Entonces, como aspecto práctico para nuestros padres, ¿qué debe hacer un padre cuando nota o cree que su hijito, su hijita, su adolescente está entrando en el campo de la adicción? Ya sea al videojuego, de lo que estamos conversando, que no quiere salir del cuarto, está metido todo el día allí. ¿Cuál debe ser la actitud? Porque lo que usted nos está diciendo es que ese chico o esa chica hace eso porque tiene un gran vacío. ¿Cómo hacemos para llenar ese vacío? ¿Cómo lo reconocemos? Acá es como diversificar los satisfactores, diversificar los placeres de las personas, ¿no? Entonces, una gran fuente de placer es la actividad física,
la conversación, las diversiones, la lectura, en fin, o sea, hay muchas formas de tener satisfacción, y eso es lo que hay que ir instruyendo, facilitando, ¿no? Un indicador que ya tenemos que prestarle atención es el aburrimiento, por ejemplo, ¿no? El aburrimiento es una sensación en la que prácticamente nos señala de que las actividades cotidianas no le están dando placer. Entonces, es importante buscar, diversificar, estimular a los niños a múltiples experiencias, estar explorando novedades permanentemente, buscando y eso significa diversas formas tiempo, de experiencias, ¿no? Sí, y eso es tiempo, claro. Darles tiempo para satisfacer y para exponerlos a diferentes cosas. Doctor Huerta, gracias. Gracias. El doctor Humberto Castillo estuvo con nosotros hablando de las adicciones. Lo que se me ha quedado, señor, de toda esta charla es que la ansiedad es la madre de todas las adicciones. Regresamos con el señora de los neurotransmisores. Neurotransmisores en el Día de la Salud Mental. El doctor Carlos Bromley, él es médico psiquiatra y lo saludo a la distancia. Carlos, qué gusto de saludarte. Buenas tardes, Elmer. Qué gusto también de saludarte. A ver, de frente la pregunta de rigor para nuestros expertos. ¿Qué es y dónde se encuentran los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas, son biomoléculas, mensajeros, que se encuentran en diferentes partes del cuerpo. Fundamentalmente los que tienen que ver con la función mental y con la conducta humana están en el cerebro. Y son generados por nuestro propio organismo y sirven para transmitir información de una neurona a otra neurona. Se fabrican en el cuerpo de estas neuronas o en sus formaciones terminales y tienen que ver con la actividad del ser humano en general, con su pensamiento, con su estado de ánimo, con su comportamiento. Actualmente tenemos más de 60 ya descubiertos. Entonces son más de 60 sustancias químicas que se encuentran en todo el organismo, y hablando de los neurotransmisores cerebrales, obviamente se encuentran en el cerebro y tienen que ver con nuestras emociones, con nuestros comportamientos, y como lo acabamos de revisar hace un rato, con las adicciones también tienen que ver, o con el amor que acabamos de pasar el día de San Valentín, porque dicen que la dopamina es el neurotransmisor del amor. Entonces, ¿qué enfermedades pueden sufrir los neurotransmisores o qué enfermedades se pueden achacar a los neurotransmisores? Cuando hay una alteración de los neurotransmisores, por ejemplo, puede ocurrir la depresión. La depresión se ha asociado a una disminución de los niveles de norepinefrina, serotonina y dopamina. Puede haber ansiedad, está relacionada con la serotonina. La esquizofrenia está asociada con cantidades excesivas de dopamina en los lóbulos frontales del cerebro. La enfermedad de Alzheimer se ha visto que también está relacionada con una carencia de acetilcolina. La enfermedad de Parkinson con la depresión de la dopamina. La epilepsia con una falta de neurotransmisores inhibitorios como el ácido GABA-aminobutírico o GABA. La enfermedad de Huntington tiene que ver también con una reducción del GABA. Y así, cada enfermedad tiene que ver con una desregulación de esos neurotransmisores en diferentes partes del cuerpo, y lo que estamos hablando en el cerebro. En el cerebro. Qué interesante. Ya vamos a terminar, Carlos, pero a manera de reflexión, los neurotransmisores han venido a llenar ese vacío, ¿verdad? Porque hace 100, 200 años se pensaba que estos trastornos de la salud mental que acabas de decir, esta lista, eran cosas que estaban en algún lugar, pero ahora que ya sabemos que son causadas por neurotransmisores en su equilibrio, pues ya le tenemos una base biológica para muchos de estos trastornos de salud mental, ¿cierto? Así es, y a partir de ese conocimiento es que se fabrican los medicamentos. Entonces hay medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina para tratar la depresión, y así otros para tratar la ansiedad, la esquizofrenia. Qué interesante. Carlos, muchísimas gracias, de verdad.
breve al punto, pero muy, muy aleccionadora tu participación hoy día en el programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Elmer, también. Un abrazo. Qué interesante. Ahí está, señora. Mire cómo es. Hoy hemos aprendido de los neurotransmisores cerebrales, más de 60. Y fíjese todos los trastornos de la salud mental que causan sus alteraciones.